Señal directa. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Como escuchaba usted hace un momento, antes de despedirnos del bloque pasado, estamos hablando del operativo que inició el día de hoy en la avenida Lázaro Cárdenas, en donde las autoridades han cerrado los ingresos a esta vialidad. Para seguir comentando al respecto, saludamos con muchísimo gusto vía Zoom al arquitecto Jorge Fernández Acosta, presidente del Colegio de Arquitectos por el Desarrollo y la Innovación Sustentable del Estado de Jalisco, AC. Arquitecto, ¿cómo está? Muy buenos días. Pues para hablar de un tema que, como siempre, es de interés para la funcionalidad óptima de la ciudad. ¿Qué le parece este operativo que han implementado las autoridades? Ya había comentado usted, había hablado respecto al otro operativo que se está llevando a cabo en la avenida López Mateos. ¿Qué nos puede decir del de esta vialidad Lázaro Cárdenas? Mira, me parece primero que reitero lo que dije en aquella ocasión con relación al de López Mateos. Me ha constado que, aunque ofrece algunas condiciones favorables, sigue siendo una especie de ocurrencia porque no está consolidado. Hace unos días circulé por la zona, por la calle a la hora que convenía, yo iba hacia el sur, el tráfico venía hacia el norte, y lo que observé es que, entre otras cosas que pudieran mejorar el sistema o el operativo, es la señalización y la señalética y la operatividad de los agentes viales. Es decir, noto todavía que faltan cosas por pulir, por mejorar, por simplemente trabajar de otra manera el experimento. Es un experimento, es una ocurrencia que tiene que ver con que no hemos sido capaces de visualizar el conjunto urbano de Guadalajara como área metropolitana y resolver lo que se requiere resolver, un plan general de movilidad eficaz que hace falta tener para que Guadalajara funcione óptimamente. El de hoy es una línea más en este apresurado, así lo voy a llamar, proyecto de mejora ocurrente de las vialidades. Lázaro Cárdenas, como bien sabemos, es una de las vialidades más importantes de la ciudad. Es una estructura vial que demanda otras cosas por hacer. Entre ellas, y quiero señalar muy mucho énfasis, es la señalética de Lázaro Cárdenas, que obviamente propiciará mejores condiciones de tránsito. Es decir, uno pasa por allí y si es de la ciudad no sabe ni por dónde salirse ni cómo entrar, no hay señales que lo indiquen, y tampoco si es foráneo, pues no sabe uno cómo dar vuelta y dónde salir para ir a Plaza del Sol, o para ir a la Colonia de los Arcos, o para Héroes Ferrocarrileros, etcétera. He estado escuchando el programa previo, la entrevista previa más bien, y bueno, veo que, y dicen allí, sí, dice ¿perdón? Lo escuchamos. No, digo, se refiere que hay un flujo de 12,000 autos en el transcurso de las 3 horas. Realmente lo que necesitamos es revisar con una serie de aforos constantes, con una serie de estudios que permitan planificar la movilidad no solo del automóvil en la ciudad. Bien decía el comandante Omar que casi es un auto por persona. ¿Qué estamos haciendo para desincentivar el uso del auto y más bien incentivar el uso del transporte público? Se necesita planear la ciudad de mejor manera en términos de movilidad y me parece que no lo estamos haciendo todavía, ni siquiera hemos empezado. Esta serie de actos aislados no tienen que ver ni responden a la necesidad de Guadalajara de planificar su movilidad. Arquitecto, buenas tardes. Le saluda Josefina. Sí, arquitecto. Lo dijo en la entrevista pasada en este espacio y hoy lo reitera, de que se necesita una estrategia de gran calado. Después de esos señalamientos, ¿no conoce una que esté llevando a cabo el Ejecutivo Estatal? ¿O lo han convocado usted, por ejemplo, a que se sume a estos esfuerzos? No, mira, nosotros no nos han convocado. No conozco alguna, por lo menos como resultado y propuesta. O sea, esta serie de actos aislados que señaló López Mateos, Lázaro Cárdenas, hablan aquí de Héroes Ferrocarrileros, de Santa Margarita, de Acueducto, de Patria, pues la verdad es que están como desconectados y aislados en el tiempo. Es decir, necesitamos tener esa visión zoom out,
es decir, por arriba, para ver cómo funciona y qué necesita la ciudad para quitar, o sea, erradicar un poquito el uso particular del auto en términos masivos, es decir, que se use menos el auto para que se utilice más el transporte público y otros medios alternativos de movilidad. No hemos hecho lo suficiente para poder tener un transporte masivo que sea eficaz y resuelva los problemas de movilidad en la ciudad. Mira, otro ejemplo que tiene que ver con López Mateos es que la solución de agregar este transporte en línea a López Mateos no resolvió para nada el tema del acceso salida por López Mateos. Se sigue saturando en horas pico y en horas tampoco pico. Es decir, en lo particular te diría que constantemente recorro la ruta López Mateos por necesidades profesionales y realmente el tráfico sigue intenso todo el tiempo. Lo que necesitamos hacer es que la gente deje su auto en casa y se mueva en transporte público, como ocurre en Europa y como ocurre en muchas ciudades eficientes del mundo. Arquitecta, efectivamente lo que usted comenta, pues bueno, yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando y viendo, pues están de acuerdo, necesitamos un transporte público eficiente. No lo tenemos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Porque no nada más son estas principales vialidades como López Mateos o Lázaro Cárdenas, sino que vemos un caos en la mayoría de las calles y avenidas de nuestra ciudad. Y además, en muchos lugares están construyendo edificios y pues obviamente con esto llegan más automóviles, arquitecto. Mira, se trata de una planeación integral de la ciudad con visión de futuro. Es decir, lo he dicho en muchas ocasiones, necesitamos prever cuántos habitantes tiene la capacidad de Guadalajara para recibir y que vivan cómodamente en la ciudad con eficacia, con amplitud, con libertad, con transporte público asequible, económico, eficaz, barato, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos que ver a dónde va la ciudad, no solo en términos de movilidad, sino en términos de la planeación de los asentamientos humanos. López Mateos, por ejemplo, no está saturado todavía en vivienda y sin embargo ya cuando se sature vamos a tener problemas mucho más graves, por ejemplo. Tenemos que saber de dónde a dónde se mueve la gente en la ciudad. Tenemos que incentivar el desuso del auto. Tenemos que estar pensando, ya lo he dicho en muchas ocasiones, en la siguiente línea y en las siguientes 5 líneas de transporte masivo en la ciudad y hacer un plan que eficazmente se vaya construyendo en el tiempo, independientemente de los colores de las administraciones. Un plan general de desarrollo de Guadalajara Metrópoli a largo plazo. Eso es lo que estamos queriendo resolver en el corto y en la inmediatez, ¿no? Es decir, nos hace falta una visión de futuro amplia y ambiciosa para Guadalajara. Y es que sabe que, arquitecto, desde su punto de vista y con la experiencia que tiene, ¿qué dicen sus colegas en los colegios en los que participa? ¿Por qué no se le apuesta precisamente al transporte masivo? Hace unos días estuvo aquí en cabina el director de Obras Públicas de Zapopan y van a hacer un paso a desnivel acá en Patria y Acueducto. Y le decía yo, está en broma, pero no broma, ¿dónde está el transporte masivo en esa zona para que se subieran los Leaño? Y decía ese apellido porque es como muy famoso ahí, entonces para que también se bajen del carro, ¿no? ¿Por qué no le apuestan al transporte masivo? Mira, sí hay una especie de apuesta que tiene un enfoque, digamos, inexacto, inadecuado, que es el desarrollo de ejes de movilidad y de vivienda en lo que se llama desarrollo orientado al transporte. Esa visión privilegia el transporte como negocio y ese ha sido uno de los problemas de la ciudad. El transporte se está queriendo dedicar a las clases económicamente desfavorecidas, pero no se tocan los lugares privilegiados que también demandan transporte para conectar la ciudad en términos de servicios humanos para la gente que vive acá y trabaja acá, etcétera. Y entonces se privilegia así un modelo que desestima a las personas. Es decir, debería de ser, ya lo he dicho también, desarrollo orientado a las personas, que tiene que ver con que las zonas de la ciudad, los barrios de la ciudad, los entornos de la ciudad deben resolver sus problemas de movilidad en términos de cercanía, que no haya tanta necesidad de desplazarse y de moverse, y que la gente pueda encontrar el parque, la oficina, el comercio, la tienda de abarrotes, etcétera, en las cercanías de donde vive. Pero no, hemos planteado un modelo que privilegia el negocio por sobre las personas, insisto, y entonces tenemos que trasladarnos del punto A al punto B cuando no sería necesario. Y tiene que ver con planes hasta, por ejemplo, en los aspectos de la educación,
en el ejemplo, insisto, en que vives en el sur, en López Mateos, y tu hijo trabaja o estudia en el norte de la ciudad, cuando podría estudiar en una escuela cercana a casa. Entonces, ese tipo de planeación urbana, de previsión de futuro, de organización funcional de la ciudad, establecer áreas de vivienda con todos los servicios aledaños cercanos, áreas de trabajo, áreas de oficinas, áreas de esparcimiento, etcétera, se tienen que integrar en un modelo que no hemos todavía resuelto en Guadalajara. Y en ese mismo sentido, arquitecto, ¿existe alguna ciudad, al menos de nuestro país, que tenga una planeación urbana exitosa? Y en ese mismo sentido, pues bueno, preguntarle, usted hablaba de esta ocurrencia de este tipo de operativos. Hemos visto que en otros países, vamos a poner un ejemplo, en freeways en los Estados Unidos, pues bueno, a determinadas horas picos hacen lo mismo, cierran los ingresos o las salidas del freeway, y puede que sea un caso de éxito. ¿Por qué aquí no? Y vuelvo a repetir la pregunta, ¿existe algún caso de éxito de alguna ciudad que esté planificada de una manera urbana exitosa aquí en nuestro país? Perdón, mira, en México me parece que no, porque en México crecemos como sistema de desarrollo urbano. Primero construimos vivienda y después vemos cómo se le dota de servicios, incluida la movilidad, el transporte y las vías de comunicación. Y no quiero hablar de lo demás, ¿no? Agua, electricidad, etcétera. En otros países, y me consta en una realidad que tiene que ver con una ciudad paradigmática para hoy y para el futuro, que es Dubái, allá la planificación se realiza en función de sectores y de distritos. Y la pregunta para el urbanista es, o más bien que hace el urbanista es, ¿cuánta gente queremos que viva en este distrito en el futuro? Y luego se dice, no sé, 800,000 personas, 1,000,000 de personas, ¿no? Y luego se preguntan, bueno, ¿qué necesita 1,000,000 de personas para poder vivir en ese entorno de seguridad, de comunicación, de facilidad de flujos, etcétera, para poder establecer? Luego se dice, bueno, tantas clínicas, tantas escuelas, tantas universidades, tantos, etcétera, lo demás, vivienda, ¿no? Y luego entonces, ¿cuántas avenidas? ¿Cuántos sistemas de metro, de comunicación masiva? Tal. Se define un proyecto, se desarrolla el proyecto urbano y ya que está completo para la funcionalidad óptima, se construye y se distribuye la vivienda. El proceso es a la inversa. Aquí estamos acostumbrados a primero hacer y luego resolver. Y entonces, en México no encuentro un modelo que sea eficaz en ese sentido. Tal vez un poco Aguascalientes en términos de tres anillos periféricos que tienen planificada su equipamiento urbano a futuro, etcétera. El caso que comentas de Los Ángeles es una soluciones también parciales que resuelven un poco el problema, pero el asunto es que los Estados Unidos resolvieron su paradigma de movilidad urbana a partir del automóvil. Debemos de cambiar de paradigma. El paradigma debe ser transporte público. Y el automóvil es un accesorio útil, sí, pero no indispensable, o no debería ser indispensable para moverse en la ciudad. Hay otras maneras y otros modelos. Volvemos al tema. En Europa, en Londres, en París, en Madrid, la gente no aspira a tener un automóvil porque sabe que el transporte público le resuelve su vida con una calidad extraordinaria a precios muy asequibles. Arqui, se nos agotó el tiempo, pero sí quisiera preguntarle, y si es tan amable, una respuesta breve. Decía que ya deberíamos de estar pensando en las siguientes 5 líneas de tren ligero, por ejemplo. Yo le preguntaría, ¿saben qué terminó o en qué quedó aquel proyecto de tren ligero, de las líneas del tren ligero del entonces gobernador Guillermo Cosío Vidaurri? Porque él tenía una planeación como de 9 líneas. Sí, quedó en el olvido, en el ostracismo político. El problema en México es que no nos ponemos de acuerdo en términos de banderas políticas. Debemos pensar la ciudad como en Barcelona, a futuro, y llegue quien llegue, tiene que continuar con el plan de construcción de la ciudad. Barcelona es el modelo ideal de solución de este y otros temas urbanísticos importantes. Perfecto. Arquitecto, nos da muchísimo gusto saludarle. Muchísimas gracias. Gracias, Josefina, que estén muy bien. Estamos a la orden. Gracias. Es el arquitecto Jorge Fernández.